Filipenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Recuerde que está Gálatas, Efesios y continúa Filipenses. Y vamos al capítulo 3, versículo 12, que era donde habíamos quedado en el sermón pasado, en el 11. Y ahora retomamos ya en el versículo 12. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a concentrarnos hasta el versículo 16. Ustedes saben que Pablo en este capítulo nos advirtió de manera muy seria sobre los falsos maestros. Él le llama allí en el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Es una exhortación muy seria. Y luego el apóstol comienza a abrirnos su corazón y comienza a mostrarnos que todo aquello que él amó, sus buenas obras, sus condiciones personales, sus títulos, terminaron siendo como estiércol, comparadas con la hermosura de Cristo y con la hermosura del Evangelio. Y luego ya en este versículo 12 comienza a hablarnos de cuál es su deseo. Abre el fondo de su corazón y comienza a compartirnos lo que él más anhela, que es ser como Cristo. Nos comparte su deseo de alcanzar la madurez. Así que este sermón podríamos titularlo En camino a la madurez o camino hacia la madurez. Versículo 12 lo leemos, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar al Señor y luego continuamos con la meditación de las Escrituras versículo por versículo. Amado Señor, nuevamente estamos aquí en tu presencia, anhelando oír tu voz. Hemos leído tu palabra, Señor, pero queremos reconocer que si tu Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, no vamos a poder aprovecharla. Señor, queremos sacar todos los beneficios que ella tiene para abonar nuestro corazón, para abonar nuestra vida espiritual. Ayúdanos a aprender de estos versículos que hemos leído, a corregir nuestras vidas y a tomar decisiones reales y constantes para ir camino hacia la madurez. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido en Cristo Jesús. Recuerden ustedes que en los versículos anteriores Pablo habla de su gran deseo de conocer al Señor y el poder de su resurrección y el corazón de estar dispuesto a participar de los padecimientos, aún llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y luego comienza a hablar en el verso 12 y dice, no que lo haya alcanzado ya. Y ustedes saben, quisiera que mantengan en mente esta ilustración. Pablo comienza a hablar con la figura de un atleta en mente. Un atleta que comienza a correr una carrera y que tiene una meta. Así que con esta imagen vamos a ir
entendiendo lo que dice la Escritura. Esta carrera, como decía, es el cristianismo. Todo cristiano es el atleta que la corre y tiene una meta: ser conformado a imagen de Cristo. El final del cristianismo, hermanos, no es que usted sea rico, no es que usted tenga absoluta salud y nunca se enferme, como los falsos maestros del Evangelio enseñan. Usted posiblemente toda su vida sea una persona humilde, sea pobre. O posiblemente toda su vida usted sea una persona que el Señor le ha prosperado. Pero ese no es el fin último del Evangelio. Posiblemente usted, mientras camina en esta tierra, tenga que sufrir padecimientos en su cuerpo, enfermedades. Muchas veces producida por nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestro malo estilo de vida. Porque a veces somos sedentarios, comemos alimentos que no son buenos, bebemos bebidas que no son buenas, y después, con el paso del tiempo, vienen las consecuencias. Entonces, hermanos, muchas veces todo cristiano va a padecer sufrimiento, va a pasar por situaciones que nada tienen que ver con la prosperidad o con la tranquilidad. Algunos de ustedes quizás digan: desde que yo me convertí al Señor, o desde que el Señor me salvó, lo único que he tenido han sido problemas con mis familiares. Me han comenzado a despreciar por causa de Cristo, se burlan de mí, en mi trabajo se burlan también de mí. Y sí, hermanos, eso nos pasa a todos los cristianos, a los verdaderos cristianos. Pero estas pequeñeces no son comparables con las glorias eternas que nos esperan en el reino de los cielos. Entonces el fin último de Cristo es que usted y que yo, hermanos, y que todo cristiano, todo genuino cristiano en el mundo, sean conformados a imagen de Cristo. Pablo dice: yo todavía no lo he alcanzado, no he sido perfeccionado. Podríamos decir también: yo no he sido todavía glorificado, sino que me mantengo en el proceso, prosigo a la meta, dice el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amados hermanos, en el mundo no existe ningún cristiano que haya sido glorificado, que sea verdaderamente perfecto. No existe. Porque todos estamos en este proceso de madurez, todos estamos en este proceso de alcanzar la perfección, la glorificación. Todos tenemos algún predicador, algún escritor que nos gusta, que podemos leer sus libros, que podemos ser bendecidos con los sermones que predica, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que esa persona a la cual usted admira y ama, tiene sus pecados igual que usted. Déjeme decirle que ese pastor, ese misionero, que quizás ya murió, que es del pasado, también era cacheteado por el pecado, por su carne. También era tentado a pecar. Porque todos, hermanos, estamos en ese proceso de santificación, de madurez y como fin último la glorificación, es decir, ser conformados a imagen de Cristo. Por eso, hermanos, no existe la iglesia cristiana perfecta. No existe. Usted dirá: bueno, pero la iglesia de tal pastor en Estados Unidos debe ser lo más cercano a la perfección. Bueno, mire, esa iglesia está conformada por seres humanos, por lo tanto, los mismos pecados que usted ve en su propia iglesia, en su iglesia local, están también presentes allí. ¿Por qué? Porque hay un elemento en común, que es el ser humano caído, redimido, pero todavía luchando con los apetitos de la carne. El apóstol Pablo
se miraba a sí mismo, veía sus tentaciones, veía su carne y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Él anhelaba ser glorificado y ser liberado de su cuerpo de maldad. Si a usted le gusta aquellos predicadores de Centroamérica, déjeme decirle que tanto ellos como en sus iglesias también corren por el mismo camino que nosotros. No son perfectos. Son hermanos que han crecido en madurez, pero que no han alcanzado todavía la glorificación. Y Pablo decía esto, yo todavía no lo alcancé, estoy en ese proceso, estoy siendo perfeccionado, voy camino a la madurez. Yo sé que al llegar al final de mi meta voy a ser glorificado. Por eso me mantengo corriendo como el atleta que va por su carril hasta llegar a la meta. Déjeme decirle algo, hermanos, porque seguramente usted en esta hora se está preguntando cómo es que Dios trabaja en mí, aquí en Santiago del Estero, cómo es que Dios trabaja en usted, allí en Santiago del Estero, en Catamarca, hay algunos hermanos conectados de allí, así que es un gozo, en Santa Fe, también hermanos que están conectados ahora. ¿Cómo Dios trabaja en los creyentes? Bueno, hermanos, Dios va produciendo en la vida de sus hijos el deseo de santificarse cada día más, de dejar el pecado y caminar en santidad. La Biblia dice que Dios es el que produce el querer, es decir, los deseos, como también llevar a cabo las obras, el hacer, por su buena voluntad. No es usted. De su cuerpo natural, de su carne natural, no puede salir ningún buen deseo en el área espiritual. Es el Espíritu Santo, es Dios mismo obrando en usted. Él produce esos buenos deseos de querer despojarse del pecado. Como cristiano en la historia del progreso del peregrino, despojarse de esa mochila, de esa carga que lleva en sus hombros para poder caminar en santidad, en santificación. Dios también, en oportunidades, utiliza un deseo profundo de insatisfacción con mi situación espiritual actual. Personalmente, muchas veces me he dado cuenta que como el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia, ya debería ser un maestro y aún todavía necesito de la leche espiritual. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ustedes deberían ser ya maestros, pero tienen necesidad de que se les dé leche espiritual. Y ese deseo de insatisfacción, de no alcanzar la madurez que Dios desea y requiere de cada uno de sus hijos, porque déjeme decirle que Dios no le va a abandonar en la carrera. Si usted es un atleta, un cristiano que va allí en la carrera y se tuerce el pie por el pecado y cae, Dios no le va a dejar tirado. Dios le va a levantar. Le va a sanar su tobillo lastimado y lo va a volver a poner en carrera. No hay ningún cristiano que se quede en esta carrera. Dios los levanta y les da aliento para seguir corriendo hacia la madurez. Ahora, claro, hay algunos creyentes que no corren, caminan. Hay otros que no caminan, gatean. Y hay otros que no gatean, se van arrastrando, pero van avanzando. Hermanos, sería precioso que los creyentes que estamos hoy congregados no nos arrastremos a la meta, tampoco gateemos como un bebé. Perdón, tampoco gateemos como un bebé, ni tampoco caminemos, sino que podamos correr hacia la carrera. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón hay creyentes que corren? Hay otros que caminan, hay otros que gatean y hay otros que se arrastran. ¿Qué acaso Dios no es el mismo? Sí, hermanos, Dios es el mismo. Pero la respuesta que Dios obtiene
ante los estímulos para la santidad son diferentes. Hay hermanos, hay hermanas que son de doble ánimo y hoy le dicen al Señor: Señor, aquí está mi vida, hazme un misionero para las naciones. Y mañana lunes caen en pecado. ¿Se entiende? Hay hermanos que Dios les habla a través de su palabra y dicen: no, eso no es para mí, es para el otro creyente que está al lado mío. No, es para usted. Hay hermanos que cuando escuchan la palabra de Dios toman decisiones y quieren vivir bajo principios bíblicos. En cambio hay otros que desean vivir bajo el impulso de sus emociones, bajo el impulso de su perverso y engañoso corazón, como dice el profeta Jeremías. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos sentimos insatisfechos con nuestra vida espiritual, déjeme decirle que podría ser Dios guiándonos a una mejor vida de santidad, a una mejor vida de piedad, de fe, de amor, de madurez. Ahora noten que el apóstol, luego de aclarar que él todavía no alcanzó la glorificación, sino que está en camino, dice: sino que prosigo. Ustedes saben que esta palabra contiene acciones que me gustaría mencionar. Proseguir en esta porción de la Escritura significa tomar acciones enérgicas, decisivas y agresivas en camino hacia la madurez. Noten que no es solamente un meditar romántico. ¡Ay, qué lindo sería ser maduro en la fe! Como algunos creyentes sueñan con eso, pero se quedan allí, en la meditación romántica, en la añoranza. ¡Ay, recuerdo cuando andaba bien espiritualmente, los años de oro, el primer amor! Hermanos, eso es un engaño. El apóstol dice: yo no estoy añorando ser glorificado ni ser santificado. Yo no estoy lamentándome por las cosas del pasado. Yo estoy tomando decisiones enérgicas, decisivas y agresivas para lograr obtener la madurez. Yo me hacía esta pregunta cuando leía esto: ¿qué cosas interrumpen mi carrera hacia la madurez? ¿Qué cosas interrumpen mi carrera hacia la madurez? Bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27. ¿Saben qué cosas interrumpen el camino a la madurez? ¿Qué cosas nos hacen doblar nuestros tobillos en la carrera? El pecado, hermanos, el pecado. Dice Mateo 5:27: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y está diciendo que si hay algo en tu vida que te hace caer, que tomes una decisión enérgica, decisiva y agresiva y lo saques de tu vida. Eso es lo que dice la Escritura. No dice que coquetees, que juegues con el pecado. No dice que intentes en la próxima tentación vencerlo. El Señor es tajante con su palabra. Y dice: si hay algo que te hace caer, sácalo de tu vida. Y pone este ejemplo que
parecería, de practicarse al pie de la letra, parecería una locura, ¿verdad? Imagínate que tu ojo te haga caer, sacarte el ojo. De verdad, sacarte el ojo. Creo que seríamos la iglesia tuerta y la iglesia manca, ¿verdad? No tendríamos ni ojo ni mano. No tendríamos, principalmente no tendríamos lengua. Algunos cristianos que tienen problemas con la lengua, se la cortarían, la dejarían chiquitita. Bueno, hermanos, no vaya a sacarse el ojo, ¿no? Esto es una ilustración que el Señor Jesús hace para mostrar cuán grave es el pecado para Él. Hermanos, el pecado no es un chiste. El pecado no es un juego. El pecado deshonra a Dios. Cualquiera. Desde lo que nosotros consideramos pequeño, para Dios sigue siendo pecado. Alguien dice, no, una mentirita. Es un pecado, hermanos, que le costó la sangre al Señor. No, nadie se va a dar cuenta. Aquí me dieron el vuelto de más. Bueno, no importa. No, hermanos, eso es de ser deshonesto. Bueno, podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero creo que la idea se ha entendido. Querido hermano, querida hermana, cortá con tu pecado. ¿Hasta cuándo vas a permitir que el pecado cachetee tu vida? Te tire en el barro de la suciedad, de la inmundicia, y su pie esté arriba de tu cabeza. No hemos sido salvados para estar sujetos nuevamente al pecado. Todo lo contrario, el Señor nos hizo libres, libres del poder del pecado. Si hay alguien en el mundo que puede vivir libre del poder del pecado, es el cristiano. El impío no. El cristiano sí. Porque hemos sido liberados de ese poder por la sangre del Señor Jesús. Yo pensaba en mi vida cuando leía esto. Tengo que tomar decisiones enérgicas y agresivas en camino a la madurez. ¿Es así en tu vida también? Espero que sí, hermanos. Espero que esta palabra no la arrebaten las aves de los cielos, sino que pueda caer en tu corazón, en tierra fértil, y pueda dar frutos. En segundo lugar, algo que verdaderamente interrumpe nuestra carrera hacia la madurez es ser de doble ánimo, es ser inconstante, es ser inestable. Y para ello vamos a ver el libro de Santiago 1:8. Vamos por favor a Santiago capítulo 1, versículo 8. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No hay algo que trae que sea más miserable, hermanos, que ser inconstante en todos tus caminos. Comenzás a estudiar, abandonás. Empezás a trabajar, querés cambiar de trabajo. Decidís vivir tu semana para la gloria de Dios, el lunes ya querés abandonar. Decís voy a empezar a congregarme con fidelidad. La emoción te dura un mes. Hermanos, tristemente, este pecado de ser inconstante, de ser de doble ánimo, de ser inestable, hoy podemos decir que se lo ve en la mayoría de los varones cristianos. Las hermanas son mucho más fieles, son mucho más decididas para seguir al Señor. De hecho, cuando el Señor resucitó, un día como hoy, el día del Señor, el domingo, ¿quiénes fueron a ungir el cuerpo del Salvador? ¿Fue Pedro? ¿Fue Juan? No, fueron mujeres. ¿Y dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba aquel que dijo, Señor, mi vida daré por ti si es necesario? ¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba aquel que sacó la espada e intentó defender a su Señor el jueves por la noche? ¿Dónde estaban aquellos que querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor? ¿Saben dónde estaban? Estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, las cortinas cerradas, hablando despacito porque tenían miedo de los judíos. Ahí estaban los varones que habían visto al Señor obrar milagros. ¿Y dónde estaban las mujeres? Estaban camino a la tumba. Y el Señor, en cierto aspecto, las bendijo de una manera prioritaria, mostrándose a ellas resucitado antes que a los varones. Bueno, eso no ha cambiado. Ustedes noten que siempre, o en la mayoría de los casos, son más mujeres las que siguen al Señor que los varones. ¿Saben por qué? Porque el varón es inconstante, la mayoría de ellos, a no ser que Dios los ayude a madurar. Son de doble ánimo, se guían por sus emociones, viven y deciden en base a sus emociones. Queridos varones que me están escuchando, esto es algo que tenemos que aprender a corregir. Vos no podés seguir viviendo en base a tus emociones, en base a lo que sentís, en base a cómo te sentís, porque vas a ser siempre inmaduro y siempre vas a estar en el mismo lugar. Tu progreso espiritual será muy poco y Dios no te va a usar. Esto es algo que tenemos que aprender. Dichosos los varones que lo aprenden rápido. Charlando con varios varones, en muchas oportunidades, les pregunto, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, porque me sentía desanimado. ¿Y el lunes fuiste a trabajar? Sí. ¿Y cómo te sentías? También desanimado. ¿Cómo puede ser que a tu trabajo, que es algo material, que es algo mundano, que no tiene el mismo valor que lo espiritual, vayas cuando estás desanimado? Pero cuando llega el día del Señor, o la reunión de oración, o el grupo de discipulado, no, estoy desanimado. No puedo ir a la reunión, me siento mal. Hermanos, eso no es de un varón. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en base a los principios de la Biblia. Si el Señor dice que tenemos que congregarnos, tenemos que congregarnos, aunque llueve, aunque llueva, aunque no haya colectivos. Vea usted cómo va a ser. Recuerdo que cuando recién nos casamos con mi esposa, nos tomamos como un mes, entre comillas, de vacaciones espirituales. Ni aparecimos por la iglesia. Por la iglesia en la que nos congregábamos en esa época, donde el Señor nos bendijo en gran manera. Y me acuerdo una de esas charlas que tuve con el pastor, y el pastor me dice, bueno hermano, me alegro mucho que quieran congregarse ya como matrimonio, no como solteros, etc. Pero te hago una pregunta, ¿por qué no venías hace como un mes a la iglesia que no venís? No, pastor, lo que pasa que bueno, la iglesia queda en la banda, yo estoy viviendo aquí en Santiago, no tengo medio de movilidad. Excusas que uno inventa. ¿Era todo verdad lo que yo decía? Sí, la iglesia estaba en la banda, no tenía medio de movilidad, pero el pastor sabio me dice, hermano, nunca más me vuelvas a decir eso. ¿Por qué? Porque tenés colectivos, tenés un taxi, un remis, te puedes venir caminando si verdaderamente querés congregarte. Y es verdad, hermanos. ¿Saben qué? La parada de colectivo estaba al frente del departamento que alquilábamos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, somos especialistas en poner excusas. Nadie nos gana poniendo excusas. Y lo más miserable que puede haber es que caigamos en la autoconmiseración. Ay, nadie me entiende.
todos me exigen, pero nadie entiende lo que pasa por mi corazón. Eso es un pecado, hermano. Pobrecito de mí, que soy nuevo. 20 años en el Señor tiene y todavía sigue pensando que es nuevo. Ya debería ser un maestro, un discipulador, un siervo, una sierva, y todavía tiene necesidad que el pastor o que el encargado o que los hermanos vayan y lo levanten para que siga caminando. Hermanos, varones, no sean de doble ánimo. Si hay un tema en el que ustedes tienen que decidir, tienen que cambiar, indaguen, escudriñen las escrituras para saber lo que Dios quiere. Y una vez que sepan lo que Dios quiere, no se pongan a cuestionar a Dios, simplemente obedezcan. Obedezcan a Dios. Porque es peor no haber conocido al Señor que conocerle y no obedecerle. Además, Dios bendice la obediencia. Lo he experimentado en mi propia vida. Las veces que he decidido obedecer a Dios, sin preguntarme nada, sin medir consecuencias, por fe y a ojos cerrados, Dios terminó bendiciendo lo que Él puso en mi corazón, lo que Él me estaba mostrando que haga, llenando mi corazón de paz, de esperanza, ayudándome a madurar. Obedezca a Dios, querido varón, querida hermana, obedezca al Señor, no lo piense mucho. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Su voluntad nunca va a ser mejor que la voluntad de Dios. No sea necio, no sea necia. No permita que Satanás engañe su corazón. Dios honra su palabra y Dios honra a los que obedecen su palabra. Amén. Amén. No los veo decir amén. Ah, bien. Amén, hermanos. Amén, amén. Continuamos con la lectura, por favor. Vamos al libro de Filipenses. Nuevamente. Filipenses capítulo 3. Versículo 13. Dice la Escritura: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ustedes saben que todos los verdaderos cristianos han sido predestinados por Dios para salvación. Dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 5 en adelante, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Lógicamente, esto no lo sabemos hasta que Dios nos salva. Entonces allí podemos decir: Señor, gracias por haberme escogido para formar parte de tu pueblo. Antes, cuando éramos inconversos, no lo sabíamos. E igualmente nosotros no podemos saber qué otras personas Dios predestinó y escogió. Pero además de esto, todo cristiano también ha sido predestinado a ser como Cristo. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que usted, tarde o temprano, va a llegar a la meta. Va a llegar a la meta. Usted que está ahí gateando, por momentos arrastrándose, por momentos parándose y caminando, por momentos ya empezó a trotar un poquito en la carrera, va a llegar. Y quiero darle esta palabra de aliento. Va a llegar a la meta. Va a llegar el día en el que usted va a ser semejante a Jesús aquí en la tierra, ahora en este tiempo, y va a ser perfeccionado cuando el Señor se manifieste y seamos glorificados. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, está hablando de Dios, Dios a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que Dios, a los que decidió salvar en la eternidad a través de su decreto,
también los predestinó para que alcancen la meta, el premio, como dice el apóstol Pablo, y sean glorificados, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué hermoso, hermanos. Qué aliento que me da saber esto. ¿Saben por qué? Porque el maligno es muy astuto en acusarnos. Y él viene con sus pensamientos y nos susurra al oído que nunca vamos a llegar a madurar, que nunca vamos a alcanzar a desarrollar el fruto del Espíritu, que nunca vamos a ser como el Señor. Y eso son mentiras que nos desaniman, que nos estancan en la carrera. Pero cuando yo leo Romanos 8:29, hermanos, puedo decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La Escritura dice que sí voy a madurar, que sí voy a crecer, que sí voy a llegar a ser como Cristo, porque Dios está trabajando activamente en mi vida. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla en mí y en ti, querido hermano. Así que llena tu corazón de aliento en esta mañana. Pero podríamos preguntarle al apóstol Pablo, si lo tuviéramos aquí. Pablo, hermano Pablo, ¿cómo hace usted para perseverar en esta carrera? Bueno, Pablo nos puede responder en el verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Aquí hay dos acciones que tenemos que considerar, hermanos. En primer lugar, olvidar el pasado. Olvidar el pasado y extendernos a lo que está delante. Ustedes saben, hermanos, que la mayoría de las personas vivimos en el pasado. Y esto es otra cosa que tenemos que aprender. A olvidar el pasado. Permítanme hacer una aplicación a este pasaje. ¿Te imaginas si el apóstol Pablo tuviera que vivir su vida, su nueva vida como cristiano, en base a todas las cosas que hizo en el pasado cuando era impío? El apóstol Pablo dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque perseguía a la iglesia de Dios. Bueno, podríamos decir humanamente que el pobre apóstol Pablo jamás podría brillar en la carrera si viviera en base a su pasado. Bueno, hermanos, el Señor ha perdonado todos nuestros pecados. El Señor ha limpiado. Muchas veces me he visto pidiéndole al Señor que limpie mi pecado, que ya le había pedido que lo limpie varias veces antes. Hasta que un día el Señor me hizo entender, Mauricio, me estás pidiendo algo que ya hice. Me estás pidiendo que limpie sobre lo limpio. Yo no limpio mal. Yo cuando limpio, limpio bien. ¿De qué me estás pidiendo que te limpie si ya te limpié? ¿Entienden? Bueno, hermanos, este tipo de pensamientos también lo tenemos nosotros, usted y la mayoría de los cristianos. Nos quedamos en el pasado. Muchos que todavía necesitan madurar recrean su mente en cosas del pasado, en peleas que tuvieron con alguien, en cosas tristes que tuvieron que pasar, en cómo alguien los defraudó, y mayormente si son hermanos en la fe. Hay una historia que siempre cuento, que dice que habían dos hermanas, dos viejitas, en la iglesia, y que se pelearon, hermanos. Dice Proverbios que la pelea entre hermanos son más fuertes que cerrojos de alcázar. Es algo verdaderamente fuerte, hermanos. Y bueno, si las dos peleadoras son media bravas, yo les recomiendo que se vaya de ese lugar urgente porque va a explotar la bomba atómica. Bueno, estas viejitas se habían peleado entre ellas y no se hablaban, no se hablaban. Y bueno, allí iban a la iglesia, una se sentaba en una esquina, la otra en la otra.
Una se iba temprano para no saludar y así. Hasta que un día una de estas hermanas cae enferma. Enferma de muerte. Y esta otra hermana, que estaba sana, comenzó a pensar y dijo, tanto tiempo peleada con mi hermana, por una tontera, por un pecado, ¿por qué no me acerco y arreglamos la situación? Y Dios le ayudó a esta hermana, le dio valentía, tomó ese paso y fue. Y la visitó en su lecho de muerte a la otra hermana que todavía seguía no con una raíz de amargura, con un ceibo de amargura. No sé si saben lo que es un ceibo, un árbol bien, con un eucaliptus de amargura, con un palo borracho de amargura, hermano. Y viene y le dice, hermana, mira, tanto tiempo que hemos estado peleadas, posiblemente vos ahora vayas con el Señor y yo no quiero que nos separemos en esta condición. Yo quisiera que arreglemos nuestra relación. Y la viejita que estaba en la cama mira para la pared, piensa un momento y le dice, bueno, hermana, tenés razón. Si me muero voy a estar con el Señor y no quiero estar peleada con vos todavía. Pero si me llego a sanar, todo sigue igual, ¿eh? Todo sigue igual. Esto es una historia ficticia, hermanos. Pero así somos los creyentes. Cuando somos inmaduros somos así. Nos encanta estar pensando en las peleas, en los problemas, en las situaciones, en pecados ajenos, libres, hermano, de todo eso. Yo he visto mucho tiempo de mi vida perdido. Me he visto peleando en mi mente con hermanos, con personas con las que había tenido algún problema, algún altercado. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas emociones desgastadas y que no tienen ningún fruto espiritual? Olvide el pasado. Pero la Escritura, cuando la aplicamos correctamente, este versículo nos habla a que el creyente no debe ser preso del pasado sin ser consciente de su presente, sin disfrutar las bendiciones del presente y sin proyectarse al futuro. Como decía recién, la aplicación principal a este versículo es que es un error quedarse añorando los años dorados de nuestro cristianismo. Por ahí hay algunos hermanos que peinan canas y dicen, cuando yo era joven era fiel, era espiritual, era servicial. Y ahora, no, ya me jubilé del servicio al Señor. No, hermanos, en la carrera del cristianismo no hay jubilación. Quizá usted se pueda ver limitado por algunas cuestiones, pero jubilación no hay. Personalmente he conocido hermanos y hermanas que en su vejez están terminando mal la carrera, pero empezaron bien. Empezaron bien. Eran hombres que prometían, mujeres que prometían, pero terminaron su carrera o la están terminando mal, siendo de doble ánimo, siendo cristianos que tienen un pie en el Señor y otro pie en el mundo. Esto no debe ser así. Pero usted cuando habla con ellos le dicen, no, pero yo cuando era joven hacía lo mismo que haces vos. Servía al Señor con la misma fuerza que la estás haciendo vos ahora. Eso porque sos joven. Pero cuando llegues a viejo ya vas a ver. Y se quedan añorando el pasado, los años de oro. Se quedan añorando cuando sentían el primer amor, el fuego del primer amor. Y hermanos, eso es un error, eso es un engaño. Que no se te termine tu vida sin ser de bendición para otros, para la iglesia de Cristo. Que no se te pase la vida enredado en el mundo, viviendo en el pasado y sin disfrutar el presente, las bendiciones del presente y sin proyectarte hacia el futuro.
Esa es la segunda acción. Pablo dice, se extiende a lo que está por delante, extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, déjenme ser prácticos. ¿Ya has descubierto tu don espiritual? Si ya sabes qué don tienes, ¿qué estás haciendo para ponerlo al servicio de tus hermanos? Déjame decirte que si vos no pones tus dones y tus talentos al servicio de tus hermanos, nos estás privando de bendiciones. Nos estás privando de las bendiciones de Dios, porque posiblemente el don que Dios te dio a vos no se lo dio a otra persona. ¿Te gustaría sumar para la iglesia de Cristo o te gustaría restar? Bueno, hermanos, meditemos en el corazón. Clame al Señor para que Él revele qué es lo que Dios quiere de usted. Y cuando Él se lo revele, obedezca. Extiéndase hacia lo que está delante. Vaya hacia lo que sus ojos pueden ver. ¿Quiere que le diga algo? Lo mejor todavía está por venir. Lo mejor no es lo que quedó en el pasado. Lo mejor es lo que Dios tiene en el futuro. ¿Por qué añorar el pasado si hay algo mejor en el futuro? Y esto no es una frase psicológica, una frase de autoayuda, una frase de motivación personal. No. Esto dice Filipenses 1:6. Y ahí vamos ahora. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humanidad, de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, lo que Dios comenzó, la salvación que comenzó en usted y en mí, la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. Es su compromiso, es su promesa. Dios está involucrado en nuestras vidas ayudándonos a perseverar. ¿Qué es aquello que a usted le alienta a congregarse, le alienta a abrir la palabra, le alienta a orar? ¿Su carne? No. ¿El mundo? No. ¿Satanás? Menos. Es el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí. Gloria al Señor por el Consolador, que nos alienta, nos consuela, nos fortalece en todo momento. Para terminar, versículo 14, 15 y 16. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podríamos preguntar, Pablo, ¿cuál es la meta? La meta es ser semejantes, ser parecidos a Cristo, aquí, en esta tierra y ahora, en este tiempo. ¿Se puede? Sí que se puede. Podemos ir cambiando e imitando a Cristo nuestro Señor. Podemos imitar su amor por las almas. Personalmente me conmueve cuando el Señor mira a las multitudes y dice la Escritura que tuvo compasión de ellas porque las veía como ovejas que no tienen pastor. Usted puede tener ese mismo amor por las almas. Me conmueve del Señor su mansedumbre y su humildad, que cuando era acusado falsamente no respondía. Cuando era bofeteado no respondió, sino que encomendaba todo al que juzga justamente. Cuando usted hace eso, cuando usted es acusado, murmuran de usted, cuando lo calumnian, aún mismos hermanos en la fe, y usted no responde, usted está imitando al Señor Jesús. ¿Ve que sí le podemos imitar? Cuando usted se levanta de mañana temprano y busca al Señor en oración, busca a Dios en oración, está imitando al Señor Jesús, que se levantaba de madrugada a buscar a su Padre y tener comunión con Él. Ustedes saben, dice la Escritura,
que el Señor Jesús no murió por todas las personas que habitan el planeta Tierra. Murió por la iglesia, murió por los que creen, no por los impíos que se regocijan en sus propios pecados y que rechazan a Dios. Él murió, justificó, salvó a los que creen. ¿Sabes quiénes son esos? La iglesia. La muerte de Cristo manifiesta el amor que Dios y que Cristo tienen por la iglesia. Cuando usted ama la iglesia de Cristo, usted está imitando al Señor. Cuando usted ama a sus hermanos, a sus hermanas, usted está imitando al Señor Jesús. Por eso es tan importante para nosotros, hermanos. Todos aquellos que quieran ser miembros de nuestra iglesia deben amar nuestra iglesia, deben amar la iglesia de Cristo. Aquellos que dicen que son cristianos pero que no aman a la iglesia del Señor, yo pensaría verdaderamente si son cristianos. Primera de Juan dice que si decimos que amamos a Dios pero no amamos a mi hermano, el amor de Dios no está en mí. ¿Cómo puedo decir que amo a mi hermano a quien veo y amo a Dios a quien no lo puedo ver? Es una mentira. El amor a Dios se manifiesta por el amor a mis hermanos. En nuestra iglesia, una persona que no ame, no solo con palabras, sino con hechos, a los demás hermanos, jamás podrá ser miembro de la iglesia. Y si un miembro de la iglesia comienza a actuar en contra del amor cristiano, será llamado al arrepentimiento. Si no se arrepiente, le hablaremos con testigos. Si no se arrepiente y no cambia su conducta, la iglesia le reprenderá. Y si no se arrepiente, le tendremos por publicano y gentil. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y eso vamos a hacer. Prosigo a la meta. Ser semejantes, ser parecidos, imitar a Cristo aquí en la tierra y ahora. Pero Pablo no solo habla de la meta, habla del premio. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y podríamos hacer esta pregunta. Pablo, ¿cuál es el premio? Bueno, el premio es efectivamente ser glorificados el día que Dios nos llame o que el Señor se manifieste y seamos perfectos en semejanza al Señor Jesús. Mientras corremos la carrera, tendremos momentos en que tropezaremos, nos doblaremos el tobillo. En vez de trotar, caminaremos, gatearemos o nos arrastraremos. Pero cuando lleguemos a la meta, cuando estemos con Dios cara a cara, vamos a ser iguales al Señor Jesús. Seremos conformados a imagen del Señor Jesús. Este cuerpo ya no tendrá ninguna influencia en nuestra vida. Qué hermoso será eso, ¿no? Ojalá que sea hoy, hermanos, que el Señor vuelva hoy. Pero sabemos que solamente Él volverá cuando el número de nuestros hermanos se complete y el Padre de la hora, de la orden y el Señor retorne a esta tierra. Amén. Decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Verso 15 y 16 para terminar. Dice, así que todos los que somos perfectos, ahí es un sinónimo de madurez, maduros, todos los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo le está diciendo a todos los hermanos que hemos alcanzado cierta madurez, bueno, sintamos una misma cosa, tengamos una misma actitud, corramos todos juntos esta carrera. Siempre hay alguno que no ve esto como lo ve toda la iglesia. Siempre hay algún disidente. Y Pablo dice, si otra cosa sentís, si hay alguno que lo ve de una manera diferente, yo estoy confiado en que Dios
también se los revelará. Es decir, tarde o temprano, Dios les revelará lo mismo que ya les está revelando a los hermanos maduros en la fe y que en esta mañana estamos predicando. El verso 16 hace un énfasis muy fuerte en seguir una misma regla. Dice el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Sabe qué significa esto? Marquemos el camino para otros. Esa frase, sigamos una misma regla, hace referencia a esto, a marcar un camino recto para que otros también caminen por allí. Los que somos maduros, los que estamos madurando, debemos marcar el camino del cristianismo con nuestro ejemplo de vida para que los nuevos creyentes, para los que están madurando, vayan caminando por el mismo camino que nosotros. ¿Saben por qué digo esto? Porque en el verso 17 Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad, observad, prestad atención, imitad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, hermanas, si ustedes pueden identificar madurez en algún miembro de la iglesia, es bíblico que lo imiten. Pablo dice esto, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por lo general es esperable que los pastores, los encargados, los líderes, los maestros, sean hermanos que hayan alcanzado cierto grado de madurez. No son perfectos. También pecan y se equivocan, tienen malas acciones, tienen malos pensamientos, a veces se expresan mal. Pero hermano, no se concentre en lo negativo. Vea lo positivo de esos hermanos, la madurez que alcanzaron en esas áreas, e imítelos. Esa es la voluntad de Dios. Amén. La historia de la iglesia está marcada por siervos que con su ejemplo nos infunden aliento. Yo quiero imitar a esos siervos. Yo quiero imitar al apóstol Pablo, quiero imitar a mi pastor. Yo quiero imitar al Señor Jesús. Quiero imitar a los mártires. Por eso cantamos, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No voy a volver atrás. La cruz delante, el mundo ya se quedó atrás. No voy a volver a amarrarme en el amor al dinero, en el amor a las posesiones. No, ya está, ya pasó. Ahora persigo la cruz y voy para allí. Así que, amados hermanos, con este pensamiento en el corazón, nos despedimos en oración. ¿Oramos al Padre? Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Ha sido escrita hace tanto tiempo, Señor. Pero esta espada sigue tan filosa como el primer día. Gracias porque cuando la leemos, la meditamos, la interpretamos y la aplicamos correctamente, nos bendice, Señor, en gran manera, nos infunde aliento, nos corrige, nos exhorta. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos escuchado en esta mañana. Queremos rogarte, Padre, que nos ayudes a madurar, que nos ayudes a liberarnos de tantas cosas que están en el pasado. Ayúdanos a ser conscientes de tus bendiciones en el presente, a disfrutar el presente y a proyectarnos al futuro, sabiendo que vamos a llegar a la meta, que vamos a madurar, porque tú estás trabajando en nuestras vidas. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, según dice Filipenses 1:6. Amado Señor, bendice a mis hermanos, bendice a aquellos que se están demorando en la carrera, que son de doble ánimo, que puedan tomar decisiones enérgicas, agresivas en este asunto y madurar,
Ayúdanos a despojarnos del pecado que nos asedia, que nos demora. Y ayúdanos a brillar para tu gloria, que nuestras vidas realmente glorifiquen tu nombre, que nuestra iglesia realmente glorifique tu nombre, Señor. Es nuestro anhelo. Ayúdanos a estar unidos como los creyentes de Hechos de los Apóstoles. A mirar cada uno por el interés, por la necesidad del otro hermano. A soportar las cargas los unos de los otros, como dice Gálatas 6:2, y así cumplir la ley del amor de Cristo. Ayúdanos a amarnos como se amaban nuestros hermanos allí en la iglesia primitiva. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén.